Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jefferson Ijaiki Soboni. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica y en este caso voy a sustentar los ejercicios de la fase 3 del curso Software Avanzado para la Ingeniería. Eh, bueno, entonces voy a compartir por acá el documento. El primer ejercicio dice que se debe realizar un instrumento virtual que permita a un usuario encender aleatoriamente una matriz LED. Eh, el número de filas y columnas pues también debe ser ingresado por el usuario, definido por el usuario y no debe superar, o sea, debe ser entre un rango de 3 y 12 tanto filas como columnas. El número de LEDs tampoco puede superar la cantidad que haya en la matriz, o sea, la cantidad de LED dentro de la matriz. Entonces, vamos a ver el ejercicio. Vamos a ver el diagrama de bloques. Entonces, por aquí tengo el diagrama de bloques. Tengo dos controladores numéricos que permite pues ingresar datos. Esos pues es el que me va a permitir ingresar cuántas columnas y cuántas filas quiero mi matriz, mi arreglo. Entonces, eh, estos dos datos los voy a llevar a un arreglo que es el que me va a determinar o el que me va a hacer las columnas y las filas. Estas son propiedades de nodos que tiene este arreglo. Este es mi arreglo principal, el que, donde tengo pues concatenado los LEDs y, y eso es lo que me va a definir. De acuerdo al número que yo ingrese en las columnas, pues ese me va a crear tanto las filas como las columnas. Entonces acá un case que es el que me va a permitir luego ejecutar los LEDs para que alumbren dentro de la matriz de manera aleatoria, pero de manera controlada. Entonces acá bueno, antes de eso tengo pues aquí un controlador también numérico que es el que me permite indicar cuántos LEDs quiero encender dentro de la matriz. Y acá hay una estructura que es el que me va a limitar de acuerdo a la cantidad de LEDs que yo tenga en la matriz. Entonces, pues para ello voy a requerir pues, de la cantidad de columnas y de filas que tenga en esa matriz y pues para saber cuántos LEDs hay dentro de esa matriz, pues simplemente multiplicar las columnas por las filas eh, y con eso se determina pues el límite de LEDs que se le va a permitir encender de manera aleatoria, o sea, eso es como un rango, no se puede pasar de ese rango, entonces esta estructura de aquí me va a permitir eso. Y todo eso pues va conectado a mi arreglo, a mi control numérico. Este también va conectado a este arreglo de acá, que es el que me va a inicializar un arreglo en verdadero. Eso quiere decir de que el valor que llegue acá va a ser los LEDs que van a estar encendidos. Y luego tenemos por acá también una estructura que, que me va a generar pues ese arreglo, es el que me va a generar la matriz. Entonces, eh, mm, tengo pues las dimensiones que son las columnas y las filas que yo voy a proporcionar. Entonces, esas las llevo acá eh, al- a a la entrada pues pertinente. Y esta me va a generar, digamos, cuando yo presiono el botón de encender los LEDs, eso me los va a encender, va a hacer, digamos, va a arrojar una información, pero de manera secuencial. Entonces, yo lo que necesito es, pues, que los LEDs se enciendan de manera aleatoria y no secuencial. Entonces,
Para eso utilizo este otro bloquecito de acá, que es el que va a coger esta información que sale de aquí y la va a reorganizar, pero pues en manera aleatoria. Y pues todo eso lo voy a mostrar en mi arreglo array, en mi arreglo principal. Entonces, pues vamos a ver la simulación, a ver el panel frontal, en este caso. Aquí tenemos el panel frontal, pues ahí voy a inicializar la ejecución. Tengo tres filas y tres columnas, que es lo mínimo que se puede hasta 12. Entonces, pues estos controladores numéricos son los que me permiten, pues tanto las filas como las columnas, las puedo inicializar. Entonces, aquí pongo la cantidad de LEDs que quiera, que quiera que alumbren. En este caso, pues solamente voy a poner dos para el primer ejemplo, para el primer, la primera demostración. Entonces, eh, este es el botón del case. Cuando yo ejecuto esto, se me ejecuta todo lo que está dentro del cuadro case que mostraba hace ratico. Entonces, cuando yo voy aquí a encender los LEDs aleatorios, pues se me encienden los dos LEDs. Cuando vuelvo a presionar, pues se encienden, pero en diferente orden. Entonces, ahí podemos apreciar. Ahora, si yo aumento el tamaño de filas, por decir algo, 7 filas y 5 columnas, entonces le sigo dando y también se me encienden los dos LEDs en diferente orden. Ahora, si yo le sumo la cantidad de LEDs, por ejemplo, 5 LEDs, y lo doy así, entonces el programa automáticamente me va a encender los 5 LEDs de manera aleatoria dentro de la matriz que se creó. Entonces, eso por ese, por ese programa. Ahora vamos a ver el siguiente. El siguiente ejercicio dice realizar un instrumento virtual que permita al usuario hacer cálculo de una capacitancia equivalente para n capacitores en serie y paralelo. El usuario debe poder establecer un arreglo el cual podrá agregar o eliminar elementos y sobre el cual se calculará la capacitancia equivalente. Entonces tenemos esta fórmula, 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitor 2 y así sucesivamente hasta n. Entonces, vamos a visualizar el diagrama, el diagrama de bloques. Entonces, aquí tenemos otra vez un arreglo que es capacitores. En este caso yo le puse capacitores. Eh, mm, Primero, en primera instancia, pues tengo el contador que me va a permitir eh, tanto agregar casillas como eliminar casillas. Aquí estos son iconos, solo que los tengo minimizados para que me ocuparan menos espacio. Entonces, la estructura es como un contador, el que me va a evaluar de acuerdo al botón que yo esté pulsando, si es agregar casillas o eliminar una casilla dentro de mi arreglo, dentro de en este caso sería pues un vector, ¿no? Un arreglo, bueno. Entonces, cuando yo presiono agregar casilla, pues esta información viene a este selector y este selector pues eh, lo que hace es evaluar o aumentar una, una cifra y pues eso llevármela al arreglo, ¿no? Acá tengo pues el arreglo que es este mismo de acá. Y cuando se va a eliminar una casilla, pues también viene a este selector y este selector viene a este feedback, que es lo que me evalúa toda esta estructura, ¿no? Eh, si en caso de que yo eliminar casilla, pues ya la información pasaría por acá y a este decremento, pues sí, lo que me va a hacer es eliminar una casilla, solo una casilla nomás, porque
Este feedback también puede ser el que me evalúa. Aquí está inicializado, tiene una constante, que es el que me va a permitir evaluar a un dato a la vez. Entonces, aquí ya tengo pues la estructura que me permite tanto adicionar como eliminar casillas. Esta estructura de acá que dice eliminar casilla, eso es una estructura que me permite, cuando yo voy a eliminar casillas, una vez llegue a su límite mínimo, que sería pues una sola casilla, o sea, un solo índice o un solo arreglo, entonces lo que hace es simplemente desaparecer el botón de eliminar. Entonces aquí está esta comparación que es diferente de cero. Cuando todo esto de aquí es diferente a cero, entonces el botón se va a eliminar. Y cuando pues es mayor a cero, entonces va a aparecer el botón para poder eliminar. Ahora lo vamos a ver en la demostración. Para la fórmula, lo que hice fue implementar aquí un ciclo for. El ciclo for, pues aquí en la n es el número de repeticiones que va a hacer, entonces el número de repeticiones va relacionado con el tamaño del arreglo. Y el tamaño del arreglo, pues lo vamos a sacar de acá, de toda esta estructura que es la que va a determinar cuántos datos tengo. Esta y acá, pues es el número de iteraciones. Entonces, dentro de la estructura for, pues tengo aquí un arreglo que me va a leer todos los índices. Me va a obtener un dato del índice que yo necesito. Entonces, aquí tengo el arreglo que es capacitores, en este caso. Eh, el índice pues va a ser el dato que va a sacar en cada iteración el ciclo for y ese dato lo va a dividir por uno. O sea, uno va a ser el numerador y lo que va a dividir que sale de este arreglo, el dato que me obtiene el índice de este arreglo va a ser el denominador en este caso. Sería como el denominador, porque pues así lo dicta la fórmula, como podremos verla acá. Entonces, para yo guardar ese dato que me sale ahí, lo que yo hago es implementar aquí un- una estructura que se llama, no me recuerdo. Bueno, tal que sea que esta función lo que me hace es que en cada iteración me va guardando el, el, la- el resultado de lo que se realiza aquí, la división y la suma. En este caso, el primer dato que yo ingrese, que yo haya ingresado de valor del capacitor, va a venir aquí, lo va a dividir por uno. Ese, ese valor viene acá a esta suma y se va a sumar con un cero que hay acá porque yo esta la inicialicé en cero, pues esto se inicializa en cero en la primera iteración. Entonces, este dato viene, se guarda aquí y esa información vuelve y retoma acá ese dato. Entonces, aquí ya no sería cero, sino sería el resultado de la división aquí sobre uno, de uno sobre ese dato, ya se guardaría aquí. Entonces, en la segunda iteración, me toma el dato del segundo índice y vuelve otra vez. Ese uno se divide sobre ese valor y se suma con el resultado que se hizo en la iteración anterior. Y así sucesivamente hasta la cantidad de veces de los datos que se hayan ingresado. Y eso pues me lo va a mostrar en la capacitancia equivalente. Entonces, de esta forma tendríamos respuesta a la fórmula de la capacitancia, en este caso en serie. Y en paralelo, pues es una suma de todo lo que hay en ese arreglo, pues simplemente eh, pongo aquí una suma de todo lo que hay en ese arreglo y pues ya obtengo la capacitancia equivalente en paralelo en este caso. Entonces vamos a ver la demostración. Ah, y esta estructura que hay acá afuera, fuera del while, es cuando yo termino de ejecutar el programa, pues esto lo que hace es inicializarme otra vez en cero todos los datos. Entonces, vamos a ver acá en-
En el panel frontal voy a darle aquí, por decir algo, agregar una casilla. Mire que inmediatamente ya me salió por acá eh, la casilla, solo que un poco desordenada. Voy a darle reorganizar. Voy a organizarla aquí. Eh, Listo. Ahí. Vamos a correr otra vez el programa. Voy a darle agregar casilla. Mire que inmediatamente me salió la casilla eliminar, que es esta función de acá. Cuando yo oye eliminar casilla, pues ya no hay más que eliminar, ya llega solamente a uno y inmediatamente se quita. Entonces voy a darle agregar, voy a poner unas tres casillas. Voy a ver, tengo unos datos de prueba que los inicialicé acá en mi documento a entregar. Por ejemplo, primero tengo dos valores, que es 1200 y 300. Tengo un resultado esperado en serie de 0,0416 y en paralelo de 1500. Entonces vamos a mirar. Son dos, que es 1200 y 300. Entonces escribimos aquí 1200 y 300. 300. Entonces miremos. Tengo una capacitancia equivalente en serie de 0,041667 y 1500. Y comprobamos 0,0416 y 1500. Sí, básicamente tenemos lo mismo. Ahora vamos a comprobar con otro dato. Voy a escoger este de 3, 300, 480 y 320. Te lo voy a agregar de 300, 480 y 320. Tengo una capacitancia equivalente en serie de 0,0854 y una capacitancia en paralelo de 1100. Y comprobamos, efectivamente, tenemos los valores correspondientes. Entonces, pues comprobamos de que el programa está funcionando correctamente. Tengo más valores de prueba por acá. Eh, pues voy a continuar con el ejercicio 1.3. El ejercicio 1.3 me dice, pues básicamente realizar un instrumento que para determinar eh, del voltaje entre dos resistencias, en cual pues el usuario ingresa el valor de las resistencias que está en un rango de 220 y 100.000 y el valor de entrada es de voltaje, pues debe ser entre 5 y 50. No debe ser menos ni debe ser más. Aquí tenemos las fórmulas correspondientes para el cálculo del voltaje en cada resistencia y el circuito a analizar. Entonces, en nuestro diagrama de bloques tenemos la siguiente estructura, que tenemos aquí digamos dos controladores numéricos. Eh, Aquí voy a poder, digamos, el que me va a tomar el valor de la resistencia 1, me va a tomar el valor de la resistencia 2. Tengo acá también otro que es el que me va a tomar el voltaje de entrada. Y para la fórmula, pues me dice que es el voltaje de la resistencia 1 es igual al voltaje de entrada por la, la resistencia 1 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Entonces, pues aquí tenemos el voltaje de entrada que es igual pues un valor numérico, ¿no? Viene por aquí, se va a dividir y esto se va a multiplicar por, digamos, va a multiplicarse, va a dividirse en este caso por la resistencia 1 y por la resistencia 2. Para la resistencia 1, pues es el voltaje de entrada por la resistencia 1 que está cableada por acá. Aquí hay una multiplicación y este voltaje de entrada pues va a venir por aquí y va a multiplicarse con este y va a tener acá pues el valor correspondiente. Y para la resistencia 2 pues va a ser el voltaje de entrada por la resistencia 2
dividido, pues que este es el que va a dividir tanto la información que viene para acá como la información que viene para la resistencia 2. Se va a multiplicar con el valor de la resistencia 2 y va a dividirse la sumatoria de la resistencia 1 y la resistencia 2. Y voy a tener el voltaje en la resistencia 2. Pues algo más o menos ahí explicado de lo que, de lo que es el funcionamiento de esa estructura y pues vamos a evidenciarla acá en nuestra, en nuestro programa. Entonces, tenemos aquí en primera instancia, pues yo tenía unos valores de prueba. Dice que el voltaje debe ser mínimo de 5 voltios y máximo de 50. Entonces, en los valores de prueba tengo 220 y 240 ohmios de resistencia 1 y resistencia 2 respectivamente. Tengo un voltaje para R1 que es de 1,774 y un voltaje para la resistencia 2 que es de 3,25. Vamos a comprobar si eso es cierto. Entonces, 220 que es lo mínimo y 400 ohmios que es la segunda resistencia. Entonces, me dice que tengo un valor de 1,77419 y un voltaje para la resistencia 2 de 3,22581. Y miramos, comparamos con lo que obtuvimos y efectivamente tenemos el mismo valor. Y estos dos voltajes pues sumados nos debe dar pues precisamente el valor de voltaje de entrada. Ahora vamos a comprobar con otros datos. Por ejemplo, vamos a coger este de 50 voltios, 1200 ohmios y 2000 ohmios. Entonces, 1200 ohmios y de 2 kiloohmios también sería correcto decir el valor de la resistencia a 50 voltios. Entonces, mire, automáticamente el programa me arroja un voltaje para la resistencia 1 de 18,75 y para la resistencia 2, 31,25. Comprobamos con nuestros datos realizados teóricamente y pues tenemos básicamente lo mismo. En algunos, no, en algunos ejemplos hay un aproximado, entonces siempre pues, se obtiene el valor deseado. Ahora vamos a hacer otro dato de prueba, por ejemplo, este de 10 voltios, 330 y 420. Entonces, 330, 420 a 10 voltios. Voltaje de entrada. Entonces tengo, mire, voltaje de la resistencia 1, 4,4 y un voltaje de la resistencia 2 de 5,6. Y comprobamos, efectivamente, tenemos los valores correspondientes. Entonces, pues con esto vamos dando paso a la culminación pues, del ejercicio y el funcionamiento de cada uno de ellos. Eso es todo. Muchas gracias.